Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este espacio de Calle Mayor en el que vamos a hablar del Partido Socialista y de la reciente reelección de su secretario general en Guadalajara, Pablo Bellido. Nos acompaña, por lo tanto, el protagonista reelegido con un apoyo abrumador, me imagino, pero felices de ese 100% de apoyo. Muy agradecido, la unidad es muy buena señal, no solamente sirve como reconocimiento, sino también como proyección hacia hacer las cosas pues eso, con entendimiento, con participación y pensando en el bien común. Cuando uno no tiene que preocuparse de la división interna, está más centrado en lo importante, y lo importante es la sociedad. El partido no deja de ser un instrumento, una palanca, pero lo importante es lo que hacemos para la gente, en las instituciones, cuando gobernamos, y en la oposición si los ciudadanos y ciudadanas nos colocan allí. Por tanto, sí estoy muy agradecido, satisfecho y centrado en lo importante que es atender bien los intereses de esta provincia. Ha sido reelegido en su cuarto mandato al frente del Partido Socialista Obrero Español aquí en la provincia de Guadalajara. ¿Cómo han cambiado las cosas dentro del seno del partido desde ese año 2012, en el que fue elegido con el 87,18% del apoyo, si no recuerdo mal, sí, hasta el momento de hoy? Bueno, el Partido Socialista entonces está en un momento muy delicado. Fue el momento, las elecciones del año 2011, donde perdimos mayor nivel de poder municipal, perdimos muchísimas alcaldías, dejamos de gobernar la Diputación, dejamos de gobernar la Junta y meses después dejamos de gobernar España. Y hoy gobernamos más que nadie. El PSOE de Guadalajara es el PSOE con más alcaldes y alcaldesas de toda España. El PSOE de la ciudad de Guadalajara es el PSOE que mejor resultados sacó respecto de 2019. 2023 respecto a 2019. El segundo mejor resultado de toda España también en alcaldía después de Soria. En autonómicas nos hemos situado, las 5 provincias de Castilla-La Mancha son las 5 provincias donde el respaldo al Partido Socialista, en este caso Emiliano García Paje, ha sido mayor. Bueno, estamos en un momento muy dulce. En 2012 estábamos en un momento muy complicado y hoy estamos en un momento pues muy dulce. Y es así porque los ciudadanos y ciudadanas nos lo han elegido. Libre y democráticamente, es decir, ellos son quienes deciden quién gobierna. En 2011 decidieron que gobernase prácticamente de manera hegemónica el Partido Popular. Creo que lo hizo muy mal porque a tenor de los resultados posteriores nos han ido dando más confianza a nosotros, que somos su alternativa, una opción de centro-izquierda, progresista, muy centrada en los grandes problemas de la sociedad, y han ido retirándole la confianza al Partido Popular, bueno, pues probablemente porque no se han ocupado de los problemas de la sociedad, sino que se han ocupado de otros intereses. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, que queremos prolongar, no porque en sí mismo nos produzca ningún tipo de satisfacción ostentar poder, sino porque podemos servir a la sociedad a la que representamos para que siga mejorando. Ahora tenemos recientemente un indicador que dice que la provincia de Guadalajara es la que más ha crecido a nivel industrial y económico de toda España en los últimos 5 años, 2018-2023. ¿Y qué ha coincidido en esos 5 años? Pues gobiernos municipales del Partido Socialista, gobierno de la Diputación del Partido Socialista, gobierno autonómico de Emiliano García Paje del Partido Socialista y gobierno de España del Partido Socialista. Es decir, a esta provincia le ha venido muy bien el PSOE. El reto es mantenerse y tratar de inculcar o de traer al terreno del Partido Socialista, sobre todo a la gente más joven. El objetivo es servir a la sociedad y ser útiles y conseguir con las instituciones que la sociedad viva mejor, haya mayor calidad de vida, mejores servicios públicos, más progreso, más empleo, mejor convivencia. Ese es el objetivo. El instrumento normalmente suele ser ganando las elecciones. Normalmente desde el poder político se pueden mejorar las cosas. A veces los ciudadanos prefieren que gobierne otra opción política y se trata de hacer una oposición útil a la sociedad que te ha elegido, en este caso para la oposición. ¿Cuál es el objetivo? Por tanto, servir a la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Mejor ganar las elecciones. ¿Cómo las ganamos? Pues evidentemente concitando la confianza de la ciudadanía, de los jóvenes, sí, claro, de los jóvenes, también de los mayores, de las mujeres y de los hombres. Es verdad que en el caso de nuestra sociedad, de España, en un fenómeno que tampoco es exclusivo de España, que es bastante global, hay hay una orientación, una tendencia de muchas personas jóvenes que están votando a opciones ultraderechistas,
diría que incluso en algunos fenómenos antidemocráticas, y eso... Llama la atención, ¿no? Sí, tiene que hacernos reflexionar. Por una parte tendrá que ver con un cierto desconocimiento de los ciclos históricos, de lo que pasó en el siglo XX en Europa, de a dónde nos llevaron las fuerzas ultraderechistas. Por otra parte tiene que ver probablemente con un fracaso en el relato, en la explicación de las políticas socialdemócratas, que no somos capaces a veces de explicar que no caen del cielo, que son el fruto de un esfuerzo colectivo para ir mejorando en la sanidad o la educación o las políticas sociales o las prestaciones o las jubilaciones, etcétera, etcétera. Se trata a veces de explicar mejor las cosas. Y también probablemente tenga que ver con una corriente global donde hay más egoísmo, hay más individualismo y menos solidaridad, y nuestras fuerzas, las fuerzas progresistas, normalmente crecen en contextos donde no solamente uno piensa en sí mismo, que está bien, sino además piensa en su familia, en sus vecinos y vecinas, en la colectividad. Hay que tirar de memoria y es muy difícil en los tiempos en los que vivimos hacer pedagogía a través de la política. Es difícil porque hay mucha saturación mediática, hay muchos medios de comunicación, redes sociales, hay mucha intoxicación, mucha mentira. Hemos visto cómo desde algunos estados como Rusia, como Israel, se introducen en los elementos comunicativos fundamentales, que son en este caso las redes sociales, para desinformar, y a través de la desinformación pues se ha llegado a que haya crecido el terraplanismo, la desconfianza hacia fenómenos evidentes como el cambio climático, la negación de la violencia machista, cosas que son palmarias y que sin embargo hay parte de la sociedad que ya no cree en ellas, sencillamente porque se ha introducido una intoxicación, una mentira. Esto que llaman las fake news, se ha introducido a través de diversos medios de comunicación social. Bueno, tenemos que trabajar con ello, pero no solamente tenemos que trabajar recordando la historia, sino también ofreciendo propuestas de futuro. Creo de verdad que tenemos mucho que ofrecer, creo que podemos seguir mejorando, consolidando el estado del bienestar y avanzando en nuevas metas, trabajando en asuntos muy importantes, por ejemplo, la salud mental en una sociedad que está tan saturada, y a pesar de la saturación hay mucha soledad también. Creo que podemos seguir trabajando en otras cuestiones muy importantes como cómo conseguimos el ascensor social. En Castilla-La Mancha hemos decidido que el primer curso de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá, aquí en el campus de Guadalajara, sea gratuito para los estudiantes de nuestra región. ¿Por qué? Porque queremos que nadie se quede fuera, excluido por una razón económica, y que pueda entrar a la universidad y ver si ahí está su vocación o sus ganas de seguir progresando. Vamos a hacer un gran esfuerzo en la formación profesional también, porque no solamente es necesario, sino que también es muy bueno a nivel individual para los jóvenes que creen que su vocación no está en carreras universitarias, sino en profesiones, que es una actividad muy digna y además tengo que decir que a veces mejor retribuida incluso que los estudios superiores. En definitiva, se trata de ir incorporando medidas, y si incorporamos medidas, normalmente la sociedad podrá contrastar entre los que proponemos cosas y los que ofrecen solamente miedo, odio y falta de convivencia. Tiene una tarea tremendamente complicada, que no envidio absolutamente para nada, porque al margen de que las cosas hayan cambiado mucho y de todo lo que ha pasado desde el año 2012, que usted está al frente del Partido Socialista Obrero Español, aquí en Guadalajara, los tiempos han cambiado mucho. Es muy difícil preparar unas elecciones al margen con el devenir de las cosas en unos momentos en los que hemos pasado en muy poquito tiempo de una pandemia a una dana, de una dana a un apagón, y me van a permitir que lo diga y que frivolicemos un poquito, nos falta la invasión alienígena, señor Bellido. Ya no sabemos lo que nos va a pasar de un día para otro. Parece que cada vez que levantamos la persiana nos va a llegar una sorpresa. Bueno, hay que reconocer que hemos tenido mala suerte en los últimos años con este tipo de fenómenos. Y particularmente, evidentemente, nada comparable con la pandemia, que fue la que nos restringió las libertades y nos llevó a una gran preocupación con el fallecimiento de muchas personas. Pero con todo y con eso tengo que decir que aunque hemos tenido tiempos difíciles, también hay que reconocer que gozamos de un nivel de prosperidad muy importante. Cuando uno viaja por el mundo y compara lo que sucede en Europa, fundamentalmente en el continente, con lo que ocurre en otros lugares, se da cuenta de que vivimos en la parte del mundo más privilegiada,
donde tenemos no solamente abastecidos de los suficientes recursos, sino que tenemos administraciones que cuando necesitamos que se haga un esfuerzo de solidaridad, ahí está. Aquí no hay copagos sanitarios, aquí normalmente el que quiere el que quiere estudiar, la administración le ayuda. Hay políticas sociales para atender a nuestras personas mayores, a las personas con discapacidad. Es muy difícil encontrar un lugar del mundo mejor que nacer en España si tienes una discapacidad. Es un país muy solidario. También somos los primeros del mundo en donaciones de órganos. Hay muchas cosas muy positivas y además ahora estamos en un momento de crecimiento económico que frente al conjunto de la OCDE, o sea, al conjunto de Occidente, que tienen crecimientos muy bajos, incluso a veces negativos, y están en peligro de recesión, y no digamos algunos planteamientos disparatados que vienen de Estados Unidos. España es un país que se está defendiendo muy bien en este contexto global, crece mucho más que la media, probablemente es el país del conjunto de la OCDE que más crezca, y lo que tenemos que hacer es acompasar esos buenos datos económicos para que lleguen a la sociedad. Y yo creo que es posible. De hecho, hay más empleo que nunca, tenemos más cotizantes que nunca, tenemos más prosperidad que nunca, pero tenemos que seguir mejorando. Hay personas que lo pasan mal, que llegan muy apuradas a fin de mes, incluso algunas que no llegan, y ahí tiene que estar la administración para echar una mano, el Gobierno de España, el Gobierno autonómico correspondiente, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. En definitiva, utilizar el conjunto de las instituciones para que quien lo necesita tenga el apoyo, quien quiera invertir tenga también la mano de la administración, quien quiera crear riqueza, quien necesite que se le eche una mano para estudiar o para curarse de una enfermedad crónica o grave. En definitiva, ahí tiene que estar la administración. Esa buena situación que tiene la provincia de Guadalajara y esa buena conexión que existe entre administraciones, envidiable en Castilla-La Mancha, las cosas hay que decirlo, somos envidiables en ese sentido, hace que ayuntamientos como el de Azuqueca, como el de Marchamalo y como el de Cabanillas hayan querido dar el paso adelante para proponer a toda la sociedad, independientemente de colores políticos, esa zona franca que va a ser tan importante si sale para la provincia de Guadalajara, para crear sinergias en toda la comarca. La verdad es que me gusta mucho la iniciativa de los alcaldes. Me la contó en primer lugar el alcalde de Marchamalo, luego el de Cabanillas y el de Azuqueca también se han sumado y se están sumando todos los ayuntamientos de la zona. El objetivo de la zona franca es un objetivo de máximos, ojalá lo consigamos, es muy positivo. Se trata de atraer industria a través de un atractivo tributario, ¿no? Porque las zonas francas son zonas libres de impuestos, ¿no? No hay ninguna en toda España que sea de interior, todas tienen que ver con el mar, excepto Sevilla, que tiene que ver con un Guadalquivir que es navegable, es decir, que todas tienen que ver en definitiva con el sistema portuario marítimo. En cambio aquí sería la primera propuesta en interior y creo francamente que es muy interesante, pero como le decía a los compañeros y compañeras, más allá de ese gran reto de la zona franca, el mero hecho de que los ayuntamientos se sienten a dialogar, a discutir con la Diputación, con el Gobierno autonómico, sobre diferentes cuestiones, como tiene que ver la planificación territorial y estratégica, que no cada ayuntamiento decida cuántas industrias y cuántos desarrollos residenciales van a tener individualmente, sino que conjuntamente todo este ecosistema que es el corredor de Henares, que es un área metropolitana, decida conjuntamente por dónde debe avanzar y si uno apuesta más por lo residencial que otro apueste más por lo industrial. Y eso se llama, claro, eso es la sostenibilidad y eso es lo que nos va a permitir seguir mejorando, ofreciendo a las personas que vivan aquí más empleo, pero también ofreciéndoles más servicios, mejorando las infraestructuras, apostando por ser pioneros. Ahora mismo en España estamos de verdad muy bien ubicados, muy bien situados. Todo el mundo mira al corredor de Henares, al Carreño, no al corredor de Henares occidental, sino al oriental. Vamos a decir, el que empieza en Azuqueca y termina ya en Torija, con una envidia sana, porque este es el modelo es seguir desarrollándonos, seguir creciendo, pero tenemos que hacerlo con más orden y, si se puede, de manera más homogénea y organizada. Y eso es lo que pretende esta iniciativa de Marchamalo, Azuqueca y Cabanillas, a la que espero que se sumen todos los ayuntamientos de la zona y, por supuesto, también los empresarios, los sindicatos y cualquier entidad que lo que procure, lo que quiera, es la ordenación del territorio y el desarrollo de Guadalajara. Decía Rafa Esteban, el alcalde de Marchamalo, que iba siendo hora de que los ayuntamientos fueran un poco dueños de su propio destino. Es que en muchas ocasiones los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, crecen en función de las propuestas que vienen de fuera, ¿no? De iniciativas privadas que dicen, bueno, propongo hacer un
plan de actuación urbanística, poner aquí un polígono industrial, hacer aquí una urbanización. Yo creo que es muy importante que los ayuntamientos, no de manera exclusiva, sino de manera coordinada, piensen qué tipo de sociedad queremos construir en esta parte del territorio, qué tipo de provincia queremos. Nosotros tenemos un plan para la provincia, un plan que significa traer empresas, traer riqueza, diversificarla, no depender solamente del sector de la logística, sino también de otros sectores industriales, también de otros sectores turísticos, de otros sectores culturales, seguir atrayendo inversores, seguir siendo de alguna manera relevantes en España y en Europa. Es que somos cada vez más influyentes y en Guadalajara nos cuesta trabajo creérnoslo, pero va uno a Barcelona, a Tarragona, a Cádiz o a Vigo y se da cuenta de que el fenómeno de crecimiento que se ha experimentado en Guadalajara en esta década en la que Emiliano García Paje es presidente de Castilla-La Mancha es espectacular. Y estamos en el mismo sitio que estábamos antes. Y algunos dicen, es que estáis muy cerca de Madrid, pero si estamos triplicando el crecimiento industrial de Madrid, no duplicando, sino triplicando ya. Es que aquí se están haciendo bien las cosas. Y cuando se están haciendo bien las cosas, lo que hay que hacer es perseverar y seguir mirando más allá, poner el foco a largo plazo para seguir siendo atractivos, porque hoy en día no tenemos desempleo. Y cuando uno no tiene desempleo, el empresario puede pensar, bueno, pues me voy a ir a otro lugar donde tengo más mano de obra. Bueno, pues para seguir siendo atractivo tenemos que reinventarnos. Y por ejemplo, esta iniciativa de la Zona Franca me parece muy inteligente y yo le agradezco mucho a los ayuntamientos de Marchamáloga, Zoqueca y Cabanillas que hayan cogido pues el timón y que junto con otras instituciones se pongan a pensar en el futuro común. Antes hablaba de solidaridad y si hablamos de solidaridad en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, hablamos de agua. Hemos visto hace muy poco algo inaudito y es ese debate de proposición no de ley que el presidente de Murcia llevó al propio Congreso de los Diputados y esa votación prácticamente por la mínima que afortunadamente echó por tierra esa proposición no de ley que no me quiero ni imaginar lo que podría haber supuesto. Pues la verdad es que se ha No sé cómo lo vivió. Bueno, yo esperaba que todos los diputados de Castilla-La Mancha votasen en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Este no era un asunto ideológico, este es un asunto de que si el agua se transforma en dinero, ¿dónde lo hace? El Levante tiene agua en el Mediterráneo, es ilimitada y se puede desalar. En cambio, Castilla-La Mancha no tiene agua ilimitada, tiene la de las cuencas de los ríos y es un agua limitada. Es un agua limitada, que este año ha ido muy bien, por cierto, porque ha habido muchas precipitaciones, el clima nos ha ayudado, pero que normalmente en los ciclos largos de 10 años estamos viendo cómo cada 10 años vamos a menos, es decir, un escalón por debajo. Por tanto, necesitamos el agua, ¿para qué? Para nuestros agricultores, para nuestras industrias, para nuestro turismo, para muchas cosas. Y me pareció sorprendente que el diputado del Partido Popular y el diputado de Vox de Guadalajara votasen quitarnos agua. Yo les invito a que se presenten por Murcia, porque el diputado del PP de Guadalajara y el diputado de Vox de Guadalajara en Murcia van a ser muy bien recibidos, porque han votado quitarnos a nosotros para darles a ellos. Y no porque sea agua para beber, porque nadie quiere quitar a nadie agua para beber, a ningún ser humano y por supuesto a ningún compatriota de Murcia, de Alicante, de Almería o de cualquier otro sitio. Pero si es el agua que se va a transformar en dinero, en riqueza, en regadíos, en industria, ese agua tiene que servir también para que Guadalajara crezca, para que los municipios ribereños tengan un poco más de prosperidad, para que atraigan turismo. Y eso es lo que el Partido Popular de Guadalajara no entiende. A mí me causa mucha tristeza que no podamos alcanzar un gran consenso en una cuestión elemental y es defender lo que es bueno para la gente de aquí, que es nuestra obligación, defender lo que es bueno para la gente de aquí por encima de ideologías y de planteamientos. Y el PP siempre, de manera inequívoca, utiliza la provincia de Guadalajara al servicio de su partido. Y el Partido Socialista, y este es nuestro gran aval, utilizamos el PSOE al servicio de Guadalajara. Lo importante es la ciudadanía de Guadalajara y no el Partido Socialista. Bueno, pues esta es la diferencia fundamental y yo estoy apenado de que el PP y Vox nos hayan traicionado una vez más y que hayan preferido empobrecer a Guadalajara para enriquecer a otra zona de España a la que queremos mucho, que le deseamos lo mejor, pero que no puede ser que lo hagan a nuestras costillas. Llama la atención eso que usted decía, esa unidad política que hay en otros territorios y que aquí nunca hemos tenido. ¿Es así? En esta materia. Es así. En Aragón, el Partido Socialista y el Partido Popular están de acuerdo en que no se debe trasvasar agua del Ebro. En Castilla y León nadie se plantea, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, trasvasar agua del Duero. Solamente hay un territorio
donde uno de los dos grandes partidos está dispuesto a sabotear los intereses de su tierra, que es en la cuenca del Tajo, y que hace el Partido Popular, que siempre se pone en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, de la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues se llegan a planteamientos tan absurdos y tan ridículos como diciendo que el agua se está desperdiciando por Portugal, ¿no? Eso no es así, es un río, y los ríos evidentemente tienen un lugar donde tienen que desembocar, y desemboca en este caso por Lisboa en el Atlántico, y si nos cargamos el río, nos cargamos toda la riqueza, porque el río no solamente tiene que ver con nuestra identidad, que es muy importante, con paisajes que evidentemente nos reconocemos como pertenecientes a una comunidad, a una colectividad, sino que también tiene que ver con el aprovechamiento de ese agua para todo, para moler, para regar, para sembrar y también para hacer productos. La MAU no está en Alovera por casualidad, sino porque tenemos un agua de altísima calidad en el Sorbe. Es así, si no tuviésemos agua del Sorbe, la MAU no estaría en Alovera, y todos esos empleos que se han conseguido gracias a la llegada de la MAU hace años, cuando Bono se empeñó en que viniese aquí a Castilla-La Mancha, pues no los tendríamos, estarían en otro sitio, y esas personas vivirían en otros sitios, y los comerciantes de Alovera tendrían menos futuro, o los de Azuqueca o los de Guadalajara. En definitiva, se trata de comprender la importancia que tiene cuidar nuestro río, cuidar nuestra riqueza presente y futura, y dejar de poner por delante los intereses de un partido político a los intereses de una sociedad. ¿Llegará algún día, señor Bellido, en el que tengamos que ya dejar de explicar algo que es tan obvio? Pues como ojalá. Que nuestro desarrollo no puede ir en detrimento del desarrollo de otros. Ojalá que se Porque llevamos llegue. muchos años explicando lo mismo. A nosotros, el gobierno de España, de todos los partidos políticos, nos ha tratado como si fuésemos una tierra colonial, de la cual se esquilman los recursos para llevarlos a otro lado. Es verdad que en esta época el gobierno de España ha sido más sensible, pero no porque sí, ha sido porque Emiliano García Paje lo ha luchado mucho, porque los ribereños y el gobierno de Castilla-La Mancha lo han llevado a los tribunales, lo han llevado a Europa, y nos han dado la razón. Los tribunales y Europa han dado la razón a Castilla-La Mancha. Y el gobierno de España, tengo que agradecerlo, en este caso al gobierno de Pedro Sánchez, también nos ha dado la razón, y está por preservar medioambientalmente el río, y por darnos prioridad a la cuenca cedente, en este caso a la cuenca del Tajo. Pero es muy triste que haya todavía quien no se ha dado cuenta, es que en Vox se llega a afirmar esta aberración, y es que dicen que cualquier persona que esté en contra de los trasvases no puede estar en Vox. Pero si es que en Guadalajara no se puede estar a favor de los trasvases que nos empobrecen. O sea, trasvasar significa meternos la mano en el bolsillo a nosotros, quitarnos lo que tenemos, lo que legítimamente tenemos, para llevarlo a otro sitio. Pero ¿quién de Guadalajara puede estar a favor de esa aberración, de ese empobrecimiento? Pues dicen en Vox que cualquiera que se niegue, oiga usted, haga trasvases en otro sitio, trasvases desde otro lugar, no nos empobrezca a nosotros. ¿Por qué nos tiene que hacer a los de Guadalajara de menos? Pero de verdad que nos consideran tan poco a las personas de Guadalajara, tan poco importantes, que tenemos que estar subsidiados a unos intereses de otras personas. Pues lo que le pedimos es, somos solidarios para beber, pero también somos justos, y si el agua se va a transformar en dinero, primero que sea aquí, y luego si sobra, pues ya en otros sitios. Llevamos 6 sentencias, ¿cuántas más hacen falta? Pues yo no lo sé, pero creo francamente que la última nos va a venir muy bien. El Supremo ha vuelto a decir que los planes de cuenca hay que aplicarlos inmediatamente, y lo que pedimos al Gobierno de España es que no demore, que no retrase ya la aplicación, que no juegue más con esta cuestión de agua, que aplique las sentencias del Supremo, que establezca los mínimos, los caudales ecológicos ya, y que garantice que vamos a tener una lámina estable en los embalses de cabecera, que eso va a significar mejor río desde un punto de vista medioambiental y más riqueza y futuro para la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha. Pues esperemos que eso ocurra lo antes posible y que podamos comentarlo en este espacio y en otros tantos. Pablo Bellido, secretario general del PSOE en Guadalajara por otros 4 años. Muchísimas gracias por acompañarnos, y seguiremos hablando, espero que de la invasión de los alienígenas, No. Pero seguro que podemos seguir hablando de muchas cosas buenas, que nos hagan aprender y nos hagan hacernos más grandes. Gracias. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros en 7 días más protagonistas, ya saben, en este Calle Mayor.